De un tiempo a la fecha tenía en la cabeza algo que creía una problemática. Sin embargo, la daba como algo menor. Pero a raíz de estos últimos Juegos Olímpicos de invierno, salieron a la luz, gracias al patinaje artístico. Y fue un tema muy recurrente porque afectó a varios atletas. El tema de la música y los derechos de autor. Y esto es una problemática que afecta prácticamente a todos los deportes que toco en este canal. Pero antes de llegar a eso, se me hace interesante y necesario que conozcamos primero de dónde viene la música y los pasos que se han dado para llegar al lugar a donde estamos. Y cómo ha evolucionado el uso de la música en las rutinas de gimnasia. Así que ponte cómodo, porque en la gimnasia artística femenil no siempre ha habido música. Y en la varonil hubo un momento en el que sí. Lo siguiente tiene una gran base en lo publicado en Gymnastics History. Hasta antes de la década de los 50 no había ningún tipo de música. Fue hasta la tercera participación de la rama femenil en el Campeonato Mundial de 1950, avalado por la FIG, que se introdujo por primera ocasión la música en los ejercicios de suelo. Anteriormente, se llegó a escuchar música en la rama varonil en el primer Campeonato Mundial de 1903, pero solo en las rutinas obligatorias de conjunto de pista. Sí, había esto en la gimnasia. Sin embargo, esto no era obligatorio. Fue una decisión que se tomó en el 29 Congreso de la FIG en 1950. Un congreso que ya estaba planteando y dándole forma a la gimnasia que conocemos hoy en día. Por ejemplo, el área de manos libres no estaba formalmente delimitada en la documentación para los Juegos Olímpicos de 1948, aunque el área en 1936 era de 8x8. En las instrucciones generales de 1950 para las mujeres, la superficie se amplió a 10x10 y el Comité Técnico votó para ampliar esta área en los Juegos Olímpicos de 1952 y futuras competiciones a las dimensiones actuales, 12x12. Y antes de continuar, te doy otros datos interesantes que se resolvieron en ese mismo congreso y que le dieron forma a lo que conocemos hoy en día. Porque en aquella época, las mujeres realizaban ejercicios haciendo balanceos sobre anillos. Posiblemente los has llegado a ver en videos de hace muchos años. Pero es aquí, en 1950, donde se comienzan a eliminar por completo y surgen las barras asimétricas para competiciones normales. Entre las decisiones que se tomaron para los Juegos Olímpicos de 1952 fue justamente decidir en qué se competiría. Si se eligió entre las barras asimétricas y los anillos. Bélgica, Hungría, Italia, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y Francia votaron a favor de las barras asimétricas, mientras que Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Inglaterra y Suecia votaron por los anillos. De esta manera, con 7 votos a favor, las barras asimétricas harían su aparición en el programa olímpico en 1952. En el salto de caballo, también se estableció que el caballo o potro no tenía que tener los pomos o estas agarraderas. Y como último dato curioso sobre esta asamblea, Hungría solicitó que el ruso se convirtiera en el idioma oficial de la FIG. Esto claramente fue rechazado 14 votos a 2. Pero retomemos nuevamente la música. En 1950, es que se comienza a plantear este tema en la rama femenil. Sin embargo, en este Congreso para los Juegos Olímpicos venideros de 1952, se votó de la siguiente manera: Suecia, Italia, Finlandia, Yugoslavia, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra y Francia en contra.
Hungría, Checoslovaquia y Polonia a favor. Con esta votación, quedó excluida la música en este evento. Como otro dato interesante en este apartado, Hungría, que fue de los impulsores para que el área de los ejercicios de piso aumentara a 12x12 y que quería el acompañamiento musical, también quería que la música se aplicara en la rama varonil. Una propuesta que está volviendo a exponerse en la actualidad. Pero regresemos a aquella época. Hasta el Campeonato del Mundo de 1958 fue cuando se introdujo por primera ocasión la música para las rutinas de suelo, tanto para obligatorias como opcionales. Para los obligatorios, la música era solo una canción o melodía que todas las gimnastas tenían que realizar. Para 1980, la opción de música que podían utilizar aumentó a 3. Durante todo este tiempo, el acompañamiento musical era en piano, que se tocaba al mismo tiempo que la gimnasta realizaba sus ejercicios. Esto le daba una particular de belleza artística que se quedó en aquella época. Su belleza radicaba en la capacidad del pianista para adaptar la melodía al tiempo y la dinámica de los movimientos de la gimnasta. Por ejemplo, si una gimnasta tenía una gran extensión y flexibilidad, el pianista podía mantener una nota más tiempo, permitiendo que la gimnasta levantara un poco más la pierna y mostrara su flexibilidad. Incluso, algunos pianistas añadían pequeños detalles para darle esa particularidad a la rutina de cada una de las gimnastas. El pianista, por decirlo de algún modo, era otra figura protagónica, pero fuera del foco de las rutinas de las gimnastas. Un comentario que encontré acerca de este tema es el siguiente. Este comentario se daba antes de la participación de Ludmila Turisheva en la final del aparato en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich. Una persona periférica importante en todas estas competiciones es la acompañante. Cada equipo aporta lo suyo y la actuación y la música deben estar perfectamente unidas. El pianista era de suma importancia. Cada país tenía el suyo, que acompañaba a sus gimnastas a todas las competiciones. Para que te des una mejor idea de cuán importante era, el pianista Karol Stavisevski fue el pianista del equipo rumano a mediados de los 70, encargado de interpretar la música donde nadie obtuvo su inmortalidad en 1976. Un año después, desertó a los Estados Unidos mientras estaba de gira con el equipo rumano. Los Karoli desertarían 4 años después. La Federación de Estados Unidos le pidió rápidamente que se convirtiera en su pianista oficial. Mi mente se cansa porque tengo que seguir a las gimnastas tan de cerca. Cada gimnasta tiene un estilo diferente, un ritmo distinto, una velocidad diferente, y a todas les gustan los acentos diferentes en distintos lugares. Veo todo lo que puedo, pero cuando tengo que pasar de un lado al otro del piano, tengo que mirar, así que me pierdo un poco de la actuación. La música obligatoria es la misma canción, pero la interpretación varía para cada gimnasta. Tenía que asegurarme de que la gimnasta sacara lo mejor de la música que toque. Fue bajo su interpretación musical y entre esos arreglos y ajustes que la estadounidense Kaitlyn Johnson ganó la única medalla individual en un campeonato mundial, una medalla de bronce en ejercicios de suelo. Pero, a lo mejor te has de preguntar, ¿cómo era para las gimnastas trabajar con música en vivo? Kaitlyn Johnson nos deja su sentir con las siguientes palabras. Realizar ejercicios de suelo con un pianista en vivo es una experiencia única y una que valoro casi por encima de todas las demás. No puedo explicar con palabras ese sentimiento porque no podría ni hacerle justicia adecuada. Karol Stavisevski había sido el pianista rumano, pero luego se convirtió en nuestro cuando desertó tras la Copa Americana. Él creó mi música de suelo para el Campeonato Mundial del 78 y puedo decir honestamente que fue la rutina y la serie de actuaciones más memorables de mi carrera. Literalmente, sentí que compartíamos un latido. Me hace llorar hablar de ello. Y la retomo a ella,
porque fue de las gimnastas a las que le tocó ejecutar sus rutinas tanto con música grabada como con música en piano en vivo al momento de su interpretación. El uso de la música al momento de la competición comenzó a cambiar justamente en la década de los 80, cuando las cintas de cassette estaban ganando una gran popularidad. Pero el cambio se comenzó a anunciar en 1979. La FIG decretó que en 1979 sería el primer año en el que se permitiría música grabada y completamente orquestada para los ejercicios opcionales, y la transición fue gradual. Para los Juegos Olímpicos de 1984 se podía utilizar piano, música grabada, en cintas o cassettes. Para 1988 aún se podía utilizar piano o cassettes, pero ya no se permitían las cintas de carrete ni discos, siendo este el último momento para el uso del piano. La FIG abandonó la música para el piano entre 1989 y 1982, optando por una música grabada sinfónica. La última vez que Stavitsevsky se sentó a tocar música para gimnastas en una competición importante fue en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, Corea. Pero al perder esa conexión entre el pianista y la gimnasta, donde el pianista podía ayudarle ajustando las notas si se quedaba atrás o acelerándolas si se movía demasiado rápido, con la música sinfónica y grabada se ganaban otras cosas. Se abría un abanico de posibilidades sonoras para la gimnasta y los coreógrafos. Se quitaba la limitante de que el pianista tenía que ser enviado a las competiciones, lo que requería un gasto extra para todas las federaciones. Llevar su propio pianista no era posible para todas las naciones, y esto influía en las rutinas de las gimnastas. Ahora, con ese cambio que se dio, ahora podían entrenar ellas solas con su entrenador y su coreógrafo, sin esperar la disponibilidad del pianista. Con esta nueva música es que comenzamos a ver en las coreografías la inserción de movimientos de danza coreográficos específicamente como amortiguadores de tiempo. Esto le permitía a las gimnastas absorber tiempo de retraso imprevisto tras malos aterrizajes o situaciones que no esperaban, sin perder la sincronización con su música. La música desde aquella época, dentro de las rutinas, ha seguido evolucionando y ahora escuchamos música de muchos tipos. Sin embargo, a diferencia de la gimnasia rítmica, donde existe una mayor flexibilidad en el tipo de música que se puede utilizar, la FIG se ha mantenido conservadora en la gimnasia artística, teniendo una gran restricción en la integración de la voz humana en las competiciones internacionales. La única manera en que se acepta la voz humana es si se utiliza como un instrumento aceptable, cuando la música se tararea, se vocaliza sin utilizar palabras o aparecen como silbidos. El razonamiento histórico de los comités técnicos de la gimnasia artística femenil se basa en la naturaleza del riesgo de los elementos acrobáticos. La gimnasia artística requiere una concentración cognitiva extrema para ejecutar las acrobacias complejas que realizan, como los dobles mortales con múltiples giros, solamente por dar un ejemplo. Las autoridades consideran que la presencia de palabras cantadas introducen un factor narrativo explícito que distrae la atención del jurado de la ejecución biomecánica y sobrecarga cognitivamente a la atleta. Además, debido a que las rutinas de suelo suelen durar como máximo 1 minuto con 30 segundos, la edición musical necesaria para comprimir una canción con letra a menudo modificaría la narrativa de la música, generando cortes abruptos y antiestéticos. Y dentro de la gimnasia artística, incluso una mala edición en la música es causa de una deducción. Sin embargo, esta rigidez no ha detenido a algunas federaciones para que experimenten con la música. Específicamente USA Gymnastics, que regula los programas de desarrollo y las competencias colegiales de la NCAA,
en un intento por modernizar el deporte, aprobó un cambio radical en las reglas para el 2024, permitiendo el uso de la música con palabras y voces humanas para los niveles opcionales y divisiones Excel superiores, siempre que el contenido sea de buen gusto. Pero este cambio generó una gran polarización y se tenía planeado retroceder en este paso con una regla regresiva que entraría en vigor para el 1 de agosto del 2026. Sin embargo, para no entrar en mucho detalle que de repente puede ser aburrido, solo basta decir que estos cambios causaron que se estableciera un nuevo sistema nacional de aprobaciones de la música. Y ahí, en estas competiciones en Estados Unidos solamente, en eventos avalados solamente por USA Gymnastics, que la música de una gimnasta contenga voz, solo causa una deducción de 0.5 en lugar de 1 punto, como sucede a nivel internacional. Pero esto nos lleva a lo siguiente. A pesar de que existe una gran restricción al tipo de música que se permite en la gimnasia, podemos llegar a escuchar música que claramente proviene de una película o temas de artistas muy conocidos a nivel mundial. Y es justamente aquí el detalle que ha traído una nueva problemática, el problema de los derechos de autor de la música que se utiliza en prácticamente todos los deportes. Algo que se podría agravar muchísimo más en la gimnasia si se llegara a permitir, como lo intentó USA Gymnastics, permitiendo el uso de voz cantada. Pero pongamos un freno aquí. Antes de continuar con esto, no podemos dejar de lado a la gimnasia artística varonil, porque también últimamente, en los últimos años, se ha pedido que comience a introducirse música en las rutinas de piso, al igual que en la femenil. Pero siempre se ha tenido una resistencia que radica en las profundas raíces sociológicas y expectativas de género consideradas y establecidas en el siglo XX. La gimnasia artística varonil o masculina desciende directamente del sistema militar prusiano, diseñado para exhibir fuerza bruta, control estético y poder explosivo. Cuando el ejercicio de suelo se estandarizó como uno de los 6 aparatos, eliminando los eventos de atletismo complementarios que se llevaron a cabo en los Juegos Olímpicos de 1936 y el Campeonato Mundial de 1950, y recordemos que en el 36 en estos ejercicios sí hubo música, se consideraba que la danza o el movimiento rítmico comprometía la masculinidad y la seriedad atlética del competidor. En contraste a cómo se veía al hombre como atleta, cuando las mujeres fueron admitidas gradualmente a competir en aparatos de riesgo, los reguladores de la época impusieron la música y la coreografía artística como un mecanismo para asegurar que el deporte femenino conservara un aura de gracia, fragilidad visual y feminidad tradicional de aquella época, mitigando la percepción de que las mujeres estaban asimilando atributos físicos masculinos. Te voy a dar un claro ejemplo sobre esto, pero también muy interesante. En aquella época, en los 40s y 50s, existían 2 tipos de botadores. Uno llamado trampolín duro, que era este, y otro llamado trampolín de resortes, que era este. Las mujeres utilizaban el trampolín de resortes. ¿El por qué? Lo expresa muy bien una de las federaciones francesas de gimnasia de aquella época. Los saltos practicados por nuestros equipos de gimnasia se realizan con la ayuda de una tabla elástica. Dentro de las otras federaciones francesas y extranjeras, los saltos se realizan con la ayuda de un tablero rígido. El despegue de una tabla dura necesita más potencia y tiende a dar demasiado desarrollo muscular a las gimnastas. Por eso nuestra federación optó por la tabla elástica. La elasticidad de la tabla ayuda con el esfuerzo de propulsión, es menos intensa y menos brutal y es más adecuada para gimnastas. También hay que tener en cuenta la altura del caballo. Mucho más alto para el potro de tablas elásticas conduce a una mayor audacia, una cualidad útil para desarrollar en las niñas jóvenes. La adopción de una junta semiflexible por otras federaciones tiende, aparte de la cuestión de la virilidad y poder,
a acercarse más a nuestra concepción. Ahora sí, regresemos a donde estábamos. Hoy estamos conectados a nivel global y los derechos de autor en la música, si de por sí siempre han sido muy recelosos porque es una industria que mueve muchísimo dinero, hoy en día se han vuelto todavía más quisquillosos. Esto gracias a la conectividad y que la música es contenido fácilmente que circula en redes, donde según ellos pierden millones. Ahora, lo que nos toca ver son los problemas que han tenido los atletas, y no solo de gimnasia artística, sino de otros deportes. Sin embargo, quedará para el próximo video. Más que nada, para que este video no sea muy extenso y no tarde mucho en salir. Y solo como adelanto, basta decir que el tema de los derechos de autor ha afectado a la gimnasia artística, y una de las afectadas hace unos años fue Angelina Melnikova. Antes de irme, te pregunto, ¿qué momento de la historia en la gimnasia artística de la música te ha gustado más? En lo personal, la música de piano y en vivo, a pesar de que no viví en esa época, pero la he visto una y otra vez en videos. Siento que no tiene comparación con la actual. Más que nada, en el apartado artístico y el sentimiento que se puede transmitir. Te leo en los comentarios.